Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de continuar con nuestra lectura de Carmila, la clásica novela de Sheridan Le Fanu. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras lecturas y contenido relacionado con el misterio, el terror y lo paranormal. Antes de comenzar con los capítulos 9 al 12, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le han dado a esta serie. Si te está gustando la historia, déjame un me gusta y compártelo con tus amigos, para que más personas se unan a nuestra lectura. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñame en el viaje de descubrir los secretos de Carmila. Capítulo 9. El médico. Dado que Carmila no permitía que nadie propusiera ni siquiera la posibilidad de que una persona la acompañara en la noche, mi padre ordenó que una de las sirvientas durmiera en el corredor al pie de su puerta. De este modo evitaba que ella intentara otra excursión nocturna, pues la sirvienta se daría cuenta y se lo impediría. Todo pasó tranquilamente esa noche, y el día siguiente, temprano, el médico llegó para examinarme. Mi padre lo había citado, sin decirme nada. Madden me acompañó hasta la biblioteca, donde me esperaba el doctor, un hombre muy serio, de baja estatura y pelo blanco, que usaba anteojos. Cuando le conté mi historia, se puso más serio todavía. Los dos estábamos de pie, enfrentados, al pie de un ventanal. Cuando terminé mi relato, él descansó los hombros en la pared, mirándome fijamente. Había oído mi relato con mucha atención y por su cara se notaba que quedaba bastante impresionado. Luego de un silencio, le dijo a Madden que quería ver a mi padre. A los pocos minutos papá entró sonriendo y le dijo: «Me supongo, doctor, que me va a decir que soy un viejo tonto por haberlo traído. Al menos, así espero». Pero se le desvaneció la sonrisa cuando el médico, con cara de solemnidad, le señaló que se acercara. Mi padre y el médico conversaron durante un buen rato al lado del mismo ventanal. Se veían muy serios y agitados. Allá en la biblioteca, que es muy grande, Madden Perrodon y yo quedamos de pie en el extremo más lejano, muertas de la curiosidad. No podíamos entender una palabra de la conversación, pues mi padre y el médico hablaban muy quedo, y el nicho de la ventana prácticamente los ocultaba. De mi padre apenas se le percibía un pie, el brazo y el hombro. Y sus voces resultaban aún más inaudibles debido a una especie de ropero formado por la gruesa pared. Había pasado bastante tiempo antes de que mi padre mirara en nuestra dirección. Se le notaba el rostro pálido. Vi que estaba pensativo, y me pareció angustiado también. «Laura, querida, ven acá por un instante. Madden, no la vamos a molestar más por el momento». Obedeciendo órdenes, me acerqué hacia donde estaba mi padre y el médico. Por primera vez me sentí alarmada porque, aunque estaba muy débil, no creía que estaba enferma. Y la fuerza es algo que uno puede volver a tener en cualquier momento. Al menos así pensaba yo. Mi padre me extendió la mano, pero miraba hacia el médico y dijo: «Sin duda es muy extraño. Confieso que no acabo de entenderlo del todo. Laura, querida, ven acá y oye lo que dice el doctor Spielsberg. Y mantén la calma. Hablaste de la sensación de 2 agujas que te penetraban la piel cerca del cuello la noche que tuviste tu primer sueño horrible. ¿Todavía te duele?» «No, papá. Ya no. ¿Nos puedes señalar con el dedo más o menos el punto donde crees que te entraron las agujas?» «Aquí», dije, indicando, un poco más abajo de la garganta. El vestido que llevaba puesto cubría el lugar. «Ahora usted puede ver, señor», dijo el médico. «Si no te molesta, señorita, tu padre te va a bajar el cuello del vestido, pero muy poco. Es necesario para que podamos detectar el síntoma del mal que padeces». Yo consentí. El lugar estaba apenas a 1 pulgada debajo del cuello del vestido. «Que Dios me bendiga», exclamó papá. «Es verdad». Y empalideció. «Ahora lo puede ver con sus propios ojos», dijo el médico, triunfante, pero en tono lúgubre. «¿Qué es?», pregunté, empezando a alarmarme. «Nada, mi querida señorita», dijo el médico, «solo un diminuto punto azul, como la punta de tu dedo. Y ahora», y se volteó hacia papá, «ahora la cuestión es ¿qué vamos a hacer?». «¿Existe algún peligro?», pregunté, con creciente temor. «Espero que no, querida», replicó el médico. «No veo por qué no vayas a recuperar tu salud. Debe empezar a mejorar desde ahora».
¿Ese es el punto donde se inicia el sentido de estrangulación? Sí, le dije. Entonces, recuerda lo mejor que puedas. Fue ese punto el centro, de alguna manera, del estremecimiento que me acabas de describir, como las aguas frías de un arroyo cuya corriente venía contra ti. ¿Podría ser? Sí, creo que sí. ¿Logra verlo? Dijo dirigiéndose a mi padre. ¿Me permite una palabra con Madame? Naturalmente, respondió papá. Hizo que Madame Perrodon se acercara, y le dijo: encuentro que nuestra joven amiga aquí presente no está bien, ni mucho menos. Ojalá no sea de mucha gravedad. Creo que no. Sin embargo, hay que tomar ciertas medidas, que le voy a explicar prontamente. Pero mientras tanto, Madame, le ruego que no deje a la señorita Laura sola en ningún momento. Es lo único que le puedo recomendar por ahora. Pero es absolutamente indispensable. Yo sé que contamos con su amabilidad, Madame. Y su cuidado, dijo papá. De eso estoy seguro. Sin vacilar, Madame le aseguró que sí. Y tú, mi querida Laura, dijo papá, yo sé que vas a acatar la recomendación del doctor. Luego se dirigió al médico. Tengo que pedir su opinión sobre otra paciente, cuyos síntomas se asemejan a los de mi hija. En menor grado, creo, pero similares. Se trata de una joven que es nuestra invitada. Como me dice que vuelve a pasar por estos lados más tarde, le invito a cenar con nosotros, y luego la puede examinar. Ella nunca aparece sino después de la 1 de la tarde. Le agradezco, dijo el médico. Estaré con ustedes, entonces, a las 7 de la noche. Los dos repitieron sus indicaciones para mí y para Madame, y con eso mi padre acompañó al médico a la salida. Los observé caminando para arriba y para abajo sobre el césped frente al castillo, entre la carretera y la fosa. Se veían absortos en una conversación muy seria. El médico no regresó con papá. Lo vi montar su caballo y galopar hacia el este por el bosque. Casi en el mismo momento vi que el hombre de Dranfield llegó con el correo. Se apeó y entregó las cartas a papá. Mientras tanto, Madame y yo nos ocupábamos en conjeturas acerca de los motivos que había inspirado la severa recomendación impuesta por el médico, secundado por mi padre. Fue solo después que Madame me contó su verdadera opinión. Creía que el médico tenía miedo de que me diera una súbita epilepsia y que, sin ayuda instantánea, podría perder la vida en un ataque, o al menos quedar gravemente herida. A mí no se me ocurrió interpretar la cosa así. Me imaginaba, y tal vez fue afortunado, dado el estado de mis nervios, que se me había formulado esa precaución simplemente para que tuviera una compañera constantemente a mi lado, para que no fuera a hacer demasiados esfuerzos o comer frutas verdes, o hacer alguna de las 1000 tonterías para las que, según suponen los mayores, nosotros los jóvenes somos propensos. Una media hora más tarde, mi padre entró. En la mano llevaba una carta. Esta carta llegó con demora, dijo. Es del general Spielsdorf. Podría haber venido a vernos ayer. Ahora no llegará hasta mañana, a no ser que alcance a llegar hoy mismo. Colocó la carta en mi mano, pero no se veía contento, como solía ser cuando esperaba una visita, especialmente la de una persona tan querida como era el general Spielsdorf. Al contrario, tenía cara de querer hundir al general en el fondo del mar. Era evidente que algo lo tenía sumamente preocupado, algo que no quiso revelarnos a nosotros. Papá, querido papá, le dije de súbito, poniendo mi mano en su brazo y mirándolo como quien implora, ¿por qué no me cuentas qué es lo que pasa? Tal vez, me dijo, acariciándome el pelo. ¿El médico piensa que estoy muy grave? No, hija mía. Piensa que, si tomamos las medidas correctas, vas a estar muy bien otra vez, en camino a una recuperación total. En cuestión de días. Pero hubiera querido que nuestro amigo el general escogiera otro momento. Es decir, quisiera que tú estuvieras perfectamente bien para recibirlo. Pero dime, papá, le insistí, ¿qué es lo que el médico cree que tengo? Nada. No me debes acosar con tantas preguntas, me respondió, con una irascibilidad que no le había conocido nunca. Luego, viéndome desconcertada, me dio un beso y agregó: vas a saber todo en un par de días. Es todo lo que sé. Mientras tanto, no debes preocuparte. Se volteó y salió del cuarto. Pero antes de que yo hubiera tenido tiempo para reflexionar sobre lo raro de todo esto, regresó. Fue para decir que pensaba ir a Karnstein. Ordenó que el coche estuviera listo a las 12 del día, y dijo que Madame y yo deberíamos acompañarlo.
Quería visitar a un sacerdote que vivía cerca de ese pintoresco lugar. Un asunto de negocios, dijo. Y ya que Carmila no conocía el sitio, ella podía seguirnos cuando bajara de su habitación. Carmila viajaría con Mademoiselle, quien llevaría cosas de comer para hacer un picnic en los predios del castillo en ruinas. A las 12 yo estaba lista. Y a los pocos minutos mi padre, Madame y yo emprendimos el viaje. Después de atravesar el puente levadizo, volteamos a la derecha y, siguiendo la carretera, cruzamos el puente gótico. Viajamos hacia el oeste con el fin de llegar a la aldea abandonada al pie de las ruinas del castillo de los Karnstein. Ningún paseo podría ser más grato. El panorama es una mezcla de colinas y valles, todo vestido de bosques, sin ese formalismo que se ve en los bosques plantados artificialmente, todo podado y bien arreglado. Las irregularidades del terreno obligan a la vía que cambie constantemente de ruta, de modo que anda merodeando al borde de las colinas más empinadas y bajando a las hondonadas para revelar ante nuestros ojos una variedad inagotable de paisajes. A la vuelta de una curva, nos encontramos de improviso con nuestro viejo amigo, el general Spielsdorf. Venía cabalgando hacia nosotros, en compañía de un asistente, igualmente bien montado. Sus maletas venían detrás en una carreta alada por un caballo. Cuando el general llegó al lado de nuestro coche, frenamos y él se apeó para saludarnos. No resultó difícil persuadirle para que ocupara el asiento vacante en nuestro coche. Subió, entonces, y con el sirviente, mandó su caballo a nuestro castillo. Capítulo 10. De luto. Desde nuestro último encuentro con el general habían pasado unos 10 meses, tiempo suficiente para haber producido un cambio de años en su figura. Estaba más delgado, y la cordial serenidad que antiguamente le era tan característica se había reemplazado con una actitud lúgubre y ansiosa. Sus ojos de un azul profundo, siempre penetrantes, miraban al mundo ahora con una expresión severa debajo de sus hirsutas y tupidas cejas. La alteración que se le notaba no parecía ser producto únicamente del dolor de haber perdido a un ser querido. A ese dolor se agregaba un raro elemento que yo llamaría apasionada iracundia. Pocos minutos después de reiniciar el viaje, el general empezó a hablar. Con su típica franqueza militar, se refirió al luto que padeció después de la muerte de su querida sobrina. Acto seguido, irrumpió en un tono de intensa furia y amargura, maldiciendo las artes infernales, de las que ella había sido víctima. Expresaba, con más exasperación que piedad, su rechazo de un Dios que permitiera tan monstruosa indulgencia a la lujuria y malignidad del infierno. Mi padre entendió enseguida que el general había sufrido alguna calamidad fuera de lo común. Le pidió que, si no fuera demasiado doloroso, nos contara cuáles eran las circunstancias que merecían los términos tan fuertes en que se había expresado. Podría contarle, con gusto, dijo el general. Pero usted no me creería. ¿Por qué no?, preguntó papá. Porque usted solamente cree en lo que está de acuerdo con sus propios prejuicios y sus propias ilusiones, dijo en un tono algo irascible. Yo era como usted. Pero la vida me ha enseñado a pensar de manera diferente. Intente conmigo, entonces, dijo papá. No soy tan dogmático como usted cree. Además, yo sé muy bien que usted siempre necesita pruebas para creer, y por eso estoy muy dispuesto a respetar sus conclusiones. Usted tiene razón al suponer que no ha sido a la ligera que he llegado a creer en lo fantasioso, porque lo que he experimentado es eso, fantasioso. Una evidencia extraordinaria me ha obligado a dar crédito a algo que era diametralmente opuesto a todas mis convicciones anteriores. He sido utilizado como una ficha inconsciente en manos de una conspiración sobrenatural. No obstante haber profesado su confianza en la seriedad del general, observé cómo mi padre, ante esto, miró al general con lo que me parecía una duda acerca de su estado mental. Por fortuna, el general no lo notó. Con una mezcla de tristeza y curiosidad estaba contemplando el sombreado paisaje de valles y bosques por donde nuestro coche pasaba en ese momento. ¿Se van a las ruinas de Karnstein?, preguntó. Es una coincidencia afortunada. Iba a pedirle el favor de llevarme allá para verlas. Tengo un motivo especial para querer examinarlas. Tengo entendido que hay una capilla, también en ruinas, con una cantidad de tumbas de miembros de aquella antigua familia. ¿No es así? Es verdad, dijo mi padre. Y son muy interesantes. ¿Está pensando usted en reclamar las tierras y los títulos hereditarios de los Karnstein?, preguntó mi padre. Lo había dicho en broma. Pero el general no respondió con una risa, ni siquiera una sonrisa, al chiste de su amigo,
como dictaba la etiqueta. Al contrario, se puso aún más serio, incluso molesto, rumiando algún asunto que había provocado su ira y su horror. Algo muy distinto, dijo bruscamente. Tengo la intención de desenterrar algunos de esos nobles personajes. Con la bendición de Dios, allá espero poder cumplir con un sacrilegio piadoso. Con él, espero eliminar a ciertos monstruos que andan por la tierra, y permitir así que la gente pueda dormir tranquilamente en sus camas sin ser asediada por asesinos. Tengo cosas extrañas para contarle, mi querido amigo, cosas que, hace unos meses, yo mismo no habría creído posibles. Mi padre lo observó de nuevo, pero esta vez sin una mirada de duda o sospecha. Más bien con una expresión de aguda inteligencia, y de alarma. El linaje de los Karnstein, dijo, está extinto. Desde hace 100 años, al menos. Mi querida esposa fue descendiente de esa familia, por el lado materno. Pero hace mucho tiempo que no existen ni el nombre ni el título. El castillo es una ruina, y la aldea está abandonada. Hace medio siglo que no se vislumbra el humo de una chimenea en ese lugar. Y ninguna de las casas tiene techo ya. Tiene usted razón, dijo el general. Me he enterado de todo eso desde la última vez que nos vimos. Y he aprendido muchas cosas que le van a sorprender. Pero mejor narro todo en el orden en que los eventos ocurrieron. Usted conoció a mi querida sobrina, mejor dicho, mi niña, como yo la llamaba. Ninguna criatura más hermosa. Hace apenas 3 meses estaba en la flor de su juventud y su belleza. Es verdad, la pobre, dijo mi padre. La última vez que la vi estaba hermosa. Su muerte me dolió más de lo que le puedo decir, mi querido amigo. Sé que para usted fue un golpe terrible. Tomó la mano del general y la apretó. Los ojos del viejo militar se llenaron de lágrimas y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Hace muchos años que somos amigos, dijo. Sabía cómo me acompañaba en mi dolor, yo que no tengo hijos propios. A Berta la quería con un amor especial, y ella me correspondió con un afecto que llenó de alegría mi hogar y me volvió la vida feliz. Ya nada de eso existe. No estoy destinado a vivir muchos años más sobre la tierra. Pero antes de morir, con la ayuda de Dios, espero poder cumplir un servicio a la humanidad. Espero colaborar con la venganza del cielo contra los malvados que asesinaron a mi pobre niña en la primavera de sus esperanzas y de su belleza. Hace un momento, dijo mi padre, usted prometió contarnos todo en el orden en que ocurrieron las cosas. Hágalo, se lo ruego. Le aseguro que me incita algo más que una mera curiosidad. En esas llegamos a una encrucijada donde el camino de Drumstall, por donde había venido el general, se desvía de la carretera que nos iba llevando hacia Karnstein. ¿Cuánto hay de aquí a las ruinas?, preguntó el general con cierta ansiedad. 1 media legua, aproximadamente, respondió mi padre. Pero, por favor, cuéntenos la historia que, en su bondad, nos había prometido. Capítulo 11. El relato. Con el mayor gusto, dijo el general Spielsdorf, haciendo un esfuerzo. Y luego de una breve pausa que parecía necesitar para ordenar el tema en su cabeza, comenzó a contar el relato más extraño que he escuchado en mi vida. Mi querida niña anticipaba con el mayor placer la visita que usted había tenido la cortesía de preparar para que pudiera pasar un tiempo en su castillo con su encantadora hija. Aquí se interrumpió para hacer una venia melancólica, dirigida a mí. Mientras llegaba el momento, aceptamos una invitación de mi viejo amigo el conde Karlsfeld, cuyo castillo está a unas 6 leguas de Karnstein, en dirección contraria. Fue para asistir a la serie de kermeses que, como usted recordará, él acostumbraba dar en honor de su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Sí, me acuerdo. Y muy espléndidas que eran, según entiendo, dijo mi padre. Dignas de un príncipe. Su hospitalidad siempre es digna de la realeza. El conde parece poseer la lámpara de Aladino. La noche de la que data mi dolor nos invitó a un magnífico baile de máscaras. Sus jardines se pusieron a disposición, y lámparas de múltiples colores colgaban de los árboles. Hubo una muestra de pirotecnia superior a la que he visto en la mismísima Ciudad Luz. ¿Y qué música? La música, usted sabe, es mi debilidad. ¿Qué música más bella? Tal vez la mejor orquesta del mundo, y los mejores cantantes seleccionados de los grandes teatros de la ópera de toda Europa. Cuando uno deambulaba por aquellos predios con su iluminación de fantasía, viendo cómo una luz rosada se reflejaba en la fila de altos ventanales del castillo, se podía oír las espléndidas voces de tenores y sopranos que se levantaban de entre el silencio de la arboleda.
En cierto momento se producía la ilusión de que se levantaban desde los botes que uno adivinaba balanceándose sobre las aguas del lago. Al contemplar toda esta escena y escuchar la música, me sentí transportado al romance y la poesía de mi primera juventud. Al concluir la extraordinaria muestra de pirotecnia, y con el inicio del baile, regresamos todos a los nobles salones dispuestos para los danzantes. Como usted sabe, un baile de máscaras es algo muy bonito. Pero el espectáculo aquella noche fue el más brillante que yo he conocido. Los asistentes eran todos gente de la aristocracia. Entre los presentes, yo era uno de los muy pocos plebeyos. Mi querida niña estaba más bella que nunca. No llevaba máscara. Y su emoción y su deleite agregaban un encanto especial a sus facciones, siempre tan hermosas. Me fijé en una joven, magníficamente vestida, pero con máscara, quien, me parecía, miraba a mi niña con muchísimo interés. La había visto antes, en el gran vestíbulo, y por unos minutos andaba cerca de nosotros por la terraza, debajo de las ventanas del castillo. En ese momento también se fijaba en mi niña con la misma atención. Esta joven fue acompañada por una señora igualmente enmascarada y vestida con elegancia, pero, al mismo tiempo, con una cierta austeridad. Su aire imperioso indicaba que era un personaje de alto rango. Si la joven no hubiera llevado máscara, es obvio que yo podría haber sabido con más certeza si de verdad estaba concentrada en la contemplación de mi niña, o si fue simplemente mi imaginación. Ahora le puedo asegurar que no era mi imaginación. Estábamos en uno de los salones cuando mi querida niña, la pobre, que había bailado mucho, descansaba en una silla cerca de la puerta. Yo estaba de pie, no lejos de ella. Las dos mujeres que acabo de mencionar se acercaron, y la joven se sentó al lado de mi niña. Su acompañante, o chaperón, se paró al lado mío, y durante un tiempo se dirigía en susurros a la joven. Contando con el privilegio que le daba la máscara, se volteó hacia mí y me habló como si fuéramos viejos amigos, llamándome por mi nombre. Su conversación me picó la curiosidad, pues se refirió a varias circunstancias en las que me había conocido, en la corte, y también en casas de personas distinguidas. Trajo a la memoria pequeños incidentes en los que yo no había vuelto a pensar en mucho tiempo, aunque estaban allí en mi mente, porque volví a recordarlos vívidamente apenas ella los mencionó. Creció en mí una enorme curiosidad por saber quién era. Ella, con mucha habilidad y elegancia, sorteaba mis intentos por descubrir su identidad. Demostraba un conocimiento inexplicable de tantos detalles de mi vida. Se deleitaba, además, haciendo maniobras para frustrar mi curiosidad, y gozaba viendo mi perplejidad ante cada nueva muestra de su familiaridad con mis andares. Observé también cómo, mientras hablábamos, la joven había entablado conversación con igual facilidad y gracia con mi niña. La señora resultó ser la madre de esta joven, a quien se dirigió un par de veces, llamándola por el curioso nombre de Milarca. La tal Milarca, al iniciar la charla con mi niña, dijo que su madre era una vieja amiga mía. Dijo que le gustaba usar la máscara, porque le permitía una agradable osadía a la hora de comenzar una relación. Habló con mi niña amigablemente, admirando su vestido e insinuando un gran aprecio por su belleza. También la entretuvo con sus simpáticos comentarios sobre la otra gente en el salón de baile, y le hizo gracia la manera de gozar de mi pobre criatura. Esta joven se daba gusto exhibiendo su inteligencia y simpatía, y muy pronto las dos habían forjado una amistad. En esas, la joven desconocida bajó la máscara para revelar un rostro extremadamente hermoso. No la había conocido antes, ni mi niña tampoco. Pero, a pesar de ser una cara nueva para nosotros, la encontramos tan encantadora como bella. Resultó imposible no sentirse atraído hacia ella inmediatamente. Mi pobre niña sintió ese atractivo. Nunca había visto una persona conquistada tan rápidamente como lo fue mi niña. O a lo mejor fue al revés. Es decir, tal vez la desconocida se había enamorado al instante de mi niña. Mientras tanto, aproveché la licencia que otorga el uso de las máscaras para dirigir unas preguntas a la señora. Usted me tiene muy intrigado, le dije jocosamente. ¿No está satisfecha ya? ¿No está dispuesta ahora a ponernos en igualdad de condiciones y hacerme el favor de quitarse la máscara? Puede haber una solicitud más injusta, replicó. Pedir a una mujer que se deje en desventaja. Además, ¿cómo sabe usted que me va a reconocer? Los años no vienen solos. Como usted puede ver, le dije, haciendo una venia, y con una leve risa, sin duda algo melancólica. Y como nos dicen los filósofos, dijo ella.
¿Y por qué cree que ver mi cara lo ayudará? En cuanto a eso, estoy dispuesto a correr el riesgo, le dije. No puede fingir que es una mujer vieja. Su figura la delata. No obstante, han pasado bastante años desde que lo vi por última vez. O más bien, desde que usted me vio a mí. Milarca es mi hija, lo cual quiere decir que yo no puedo ser considerada joven, ni siquiera en opinión de personas a quienes el tiempo ha enseñado a ser indulgentes. Y tal vez no me gustaría que usted me comparara con la persona de quien se acuerda. Usted no lleva máscara, entonces no se la puede quitar. No tiene nada para ofrecerme en cambio. Mi solicitud es que tenga piedad usted de mí y se la quite. Y la solicitud mía es que me permita dejarla ahí donde está. Bueno, pero al menos me puede decir si usted es francesa o alemana. Habla ambos idiomas tan perfectamente. Creo que no se lo voy a contar, mi general. Usted me quiere sorprender y está calculando cuál será el mejor punto del ataque. En todo caso, hay algo que no puede negar, le dije. Que por tener el honor de poder conversar con usted, debería saber cuál es la forma correcta de expresarme. ¿Debería llamarla madame o condesa? Ella se rió y, sin lugar a dudas, me habría respondido con una nueva evasiva. Es decir, si algún aspecto de aquella entrevista podría haberse modificado por algo incidental. Cosa que es imposible, porque, como veo ahora, fue preparada anticipadamente, y con la más profunda astucia. En cuanto a eso, empezó, pero fue interrumpida, casi en el momento de abrir la boca, por un caballero, vestido de negro, que lucía particularmente elegante y distinguido, salvo por un detalle. Su rostro era como el de un cadáver, de una palidez que no había visto sino en los muertos. Como es evidente, no llevaba máscara. Vestía el consabido traje negro de todo caballero en esas circunstancias. Hizo una venia ceremoniosa e inusualmente profunda, y sin sonreír, dijo lo siguiente: ¿Me permite madame la condesa que tenga unas palabras con ella? La señora levantó la vista para mirarlo y se tocó los labios en señal de guardar silencio. Luego se dirigió a mí, y dijo: guarde este asiento para mí, mi general. Yo vuelvo en un momento. Y con esta petición, hecha de manera simpática, se alejó con el caballero de negro. La miré conversando con él por unos minutos con mucha seriedad. Acto seguido, se fueron y desaparecieron entre la multitud. Durante los minutos que siguieron, me dediqué a forzar el cerebro en un intento por imaginar la identidad de esa señora que tantos recuerdos guardaba de mí. Incluso se me ocurrió unirme a la conversación de mi niña con la hija de la tal condesa y tratar de averiguar algo. Pensé que, con suerte, podría preparar una sorpresa para ella cuando regresara. Tal vez podría enterarme, a través de su hija, de cuál era su título de nobleza, el nombre y localización de su chateau, y cosas por el estilo. Pero en ese momento ella apareció, acompañada por el pálido caballero de negro, quien habló y dijo: volveré para informar a madame la condesa cuando su coche esté listo en la puerta. Hizo una venia, y se fue. Capítulo 12. La petición. De modo que madame la condesa nos va a privar de su compañía, dije, haciendo una venia de cortesía. Pero espero que sea solo por unas pocas horas. Tal vez. O posiblemente por unas semanas. Lamento que el señor me haya saludado como hizo en su presencia. Usted ya sabe quién soy. Le aseguré que no. Pronto lo sabrá, dijo. Pero aún no. Somos viejos amigos, usted y yo. Amigos más antiguos y cercanos de lo que usted sospecha, tal vez. Todavía no puedo revelar mi identidad. Pero en unas 3 semanas pasaré por su bello castillo, sobre el cual he hecho mis averiguaciones. Le visitaré por 1 hora, o 2, y retomaré una amistad que nunca traigo a la memoria sin que me evoque 1000 recuerdos placenteros. Pero en este momento he recibido una noticia que me ha caído como un trueno. Tengo que despedirme de inmediato y viajar por una ruta difícil, casi 100 millas, lo más rápido que pueda. Mis confusiones se me multiplican. Si no fuera por la obligatoria reserva que mantengo en cuanto a mi identidad, le pediría un favor muy singular. Mi pobre niña no ha recuperado su salud luego de caer de su caballo. Cayó cuando había salido para observar una cacería. Sus nervios están afectados y nuestro médico insiste en que, durante un buen tiempo, no debe hacer ningún esfuerzo. Por lo tanto llegamos aquí por etapas, no más que de 6 leguas al día. Ahora yo tengo que viajar día y noche, en una misión de vida o muerte, una misión cuya naturaleza crítica le voy a poder explicar cuando nos volvamos a encontrar,
que espero sea dentro de unas semanas, cuando ya no estaré obligada a guardar secretos. A continuación presentó su petición. Lo hizo no como quien ruega un favor, sino como quien condesciende a favorecer al otro. Me refiero únicamente a su estilo, pues no creo que haya sido consciente de ello. Aparte de la manera en que se expresó, no podría haber implorado con más humildad. Me pidió simplemente que consintiera a encargarme de su hija durante su ausencia. Tomando en cuenta todas las circunstancias, su solicitud me pareció bastante audaz. Pero de alguna manera me desarmó, ya que inmediatamente ella reconoció las evidentes razones en contra de su petición, entregándose enteramente a mi sentido de la caballerosidad. En ese preciso momento, debido a una fatalidad que parece haber determinado todo lo que ocurrió, mi pobre niña vino a mi lado y, en voz baja, me imploró que invitara a su nueva amiga, Milarca, para que fuera a hacernos una visita. En conversación con la joven desconocida, ésta le había dicho a mi niña que, si su madre estuviera de acuerdo, a ella le gustaría mucho visitar nuestro hogar. En otras circunstancias le habría dicho que esperara un poco, al menos hasta saber con quiénes estábamos tratando. Pero no me dieron tiempo para reflexionar. Las dos mujeres, la señora y la joven, me asediaron al tiempo. Y debo confesar que la bella y refinada cara de la joven, que poseía una cualidad extremadamente encantadora, sin hablar de su elegancia, evidencia de que provenía de muy noble cuna, eran factores que me subyugaron totalmente. Me rendí y acepté, con demasiada facilidad, tener bajo mi tutela por un tiempo a la linda adolescente a quien su madre llamaba Milarca. La condesa hizo acercar a su hija, y noté que la muchacha escuchó con mucha seriedad mientras su madre le contó, en términos generales, cómo había sido llamada súbita y perentoriamente, explicándole también el arreglo hecho conmigo para que ella se quedara bajo mi protección. A esto agregó que yo era uno de sus más viejos y preciados amigos. Yo, desde luego, eché un pequeño discurso tal como la ocasión parecía merecer. Solo más tarde me di cuenta de que estaba metido en una situación que no me gustaba en lo más mínimo. Regresó el caballero de negro, y con mucha ceremonia, condujo la señora hacia la puerta. El porte de este señor fue impresionante, y me dejó convencido de que la condesa era una mujer de mucha más importancia de lo que su relativamente modesto título podría sugerir. Su última advertencia, dirigida a mí, fue que, antes de su regreso, por ningún motivo debía tratar de averiguar ningún dato más acerca de ella, aparte de lo que ya podría haber adivinado. Me aseguró que el conde Carlsfeld, nuestro distinguido anfitrión, conocía perfectamente sus motivos. Pero aquí, dijo, ni yo ni mi hija podemos permanecer por más de 24 horas. Hace una hora aproximadamente yo me quité la máscara. Fue un acto imprudente y no fue por más de un momento. Pero tuve la impresión de que usted me había visto. Fue por eso que decidí buscar una oportunidad de entablar conversación con usted. Si hubiera encontrado que me había visto, habría invocado su alto sentido del honor para guardar mi secreto por unas semanas. Ahora estoy convencida de que no me vio. Pero si sospecha, o si más adelante, reflexionando, llegue a sospechar quién soy yo, cuento igualmente con su honorabilidad. Mi hija también guardará nuestro secreto. Y espero que, de vez en cuando, usted le recuerde su obligación al respecto, para evitar que, por un descuido momentáneo, lo fuera a revelar. Susurró unas palabras más al oído de su hija, le dio un beso apurado, y se fue, acompañada por el pálido caballero de negro. En un instante se habían perdido entre la multitud. En la sala aquí al lado, dijo Milarca, hay una ventana de donde se puede ver la puerta principal. Me gustaría ver a mamá cuando salga y mandarle un beso con la mano. Asentimos, por supuesto, y la acompañamos a la ventana. Desde allá vimos una carroza muy bella de estilo antiguo, con una cantidad de sirvientes y jinetes auxiliares. Observamos la esbelta figura del caballero de negro, quien llevaba en las manos una capa de terciopelo negro que colocó sobre los hombros de la señora y sobre su cabeza puso el capuche. Ella le hizo una pequeña venia y le tocó la mano levemente. Él se inclinó una y otra vez mientras cerraba la portezuela del coche que, apenas su pasajera estaba a bordo, arrancó a andar. Ella ya se fue, dijo Milarca, con un suspiro. Sí, ya se fue, repetí yo para mis adentros, mientras, por primera vez luego de los acelerados momentos que habían pasado desde que acepté el encargo, reflexionaba sobre la ligereza con la que yo había actuado. Ni siquiera miró para acá, dijo Milarca con tristeza. A lo mejor la condesa se había quitado la máscara y no quiso mostrar la cara, dije. Además ella no sabía que tú la estabas viendo desde la ventana.
Ella suspiró y me miró a los ojos. Viéndola tan hermosa sentí vergüenza por haberme arrepentido, aunque fuera mentalmente, de ofrecerle mi hospitalidad. Tomé la decisión de compensarla por mi indudable egoísmo. Ella volvió a ponerse la máscara, y las dos, ella y mi hija, me persuadieron para que regresáramos a los jardines donde se reiniciaba el concierto. Salimos, entonces, y caminábamos por la terraza del castillo frente a la larga fila de altos ventanales. Milarca nos trató como si fuéramos amigos íntimos, y nos entretuvo con animadas descripciones de las importantes personalidades que observábamos en la terraza, y con historias sobre ellas. Le iba queriendo más con cada minuto que pasaba. No contaba sus chismes con maldad, y para mí resultaron muy divertidos, ya que me había ausentado durante mucho tiempo del gran mundo y de los círculos sociales. Pensé en cómo la llegada de Milarca a nuestro hogar iba a dar nueva vida a nuestras largas tardes de soledad. El baile no terminó antes de que el sol matutino empezara a asomarse por el horizonte. Al gran duque le gustaba bailar la noche entera, de modo que los invitados, para expresar su lealtad, no podrían ni pensar en partir e ir a la cama antes del amanecer. Habíamos pasado por un salón atestado de gente, cuando mi querida niña me preguntó si yo había visto a Milarca. Yo creía que ella acompañaba a mi niña, y mi niña Berta creía que estaba conmigo. De súbito caímos en la cuenta de que la habíamos perdido. En vano la busqué. Se me ocurrió que, en la confusión de separarse momentáneamente de nosotros, hubiera tomado a otras personas por sus nuevos amigos y que, en su error, las hubiera perseguido dentro de los amplios jardines hasta desorientarse del todo. Ahora entendí, en toda su extensión, que había cometido una tremenda estupidez. Me había encargado de esta muchacha sin saber quién era, ni siquiera cuál era su apellido. Peor aún, amarrado por la obligación de guardar un secreto, una obligación impuesta por razones para mí desconocidas, no podía buscar ayuda con decir que se trataba de la hija de la condesa que había partido unas horas antes. Llegó la aurora. Fue a plena luz del día, entonces, cuando finalmente abandoné la búsqueda. Fuimos a descansar en la habitación preparada para nosotros en el castillo del conde Karlsfjeld. Solo a las 2 de la tarde del día siguiente supimos algo de la muchacha perdida. Fue a esa hora aproximadamente cuando un sirviente tocó en la puerta de mi niña para decirle que una joven, en estado de evidente ansiedad, le había preguntado dónde podría encontrar al barón general Spielsdorf y a su hija, al encargo de quienes le había dejado su madre. No quedaba duda de que se trataba de nuestra nueva amiguita. Había vuelto a aparecer. Ojalá se hubiera perdido para siempre. A mi pobre niña le contó todo un cuento para explicar su demora en volver. Muy tarde en la noche, dijo, resignada ante la imposibilidad de encontrarnos, había llegado a la habitación del ama de llaves del castillo, donde cayó en un sueño largo y profundo que escasamente fue suficiente para que se recuperara de la fatiga que había experimentado en el baile. Ese día, Milarca fue con nosotros para casa. Y yo me sentía feliz de que mi niña hubiera encontrado a una compañera tan encantadora. Y así terminamos con los capítulos 9 al 12 de Carmila. La historia se vuelve cada vez más inquietante, y en el próximo video llegaremos al desenlace de esta fascinante novela gótica. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Déjenme sus comentarios con sus teorías y opiniones, me encanta leerlos. Si disfrutaste esta lectura, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás la conclusión de Carmila ni todo el contenido de terror y misterio que estamos preparando. Nos vemos en el próximo video.